Grandioso, buen Padre, buen Dios, alabado y glorificado sea su nombre, Señor, en este su día santo. Agradecidos estamos porque a pesar, Señor, de nuestras debilidades, usted sigue teniendo misericordia con nosotros, Señor, y muestra de ello es que estamos aquí para poder escuchar su palabra en este día. Le rogamos, Señor, por todas aquellas personas que tienen un corazón dispuesto para usted, pero que aún no le conocen, para que este mensaje pueda llegar hacia ellos, Señor, y ellos puedan tener también el gozo y la satisfacción de conocerlo. Le rogamos también por todos nuestros hermanos, Señor, que hay alrededor de toda esta tierra, que usted los ayude para que puedan salir adelante, Señor, para que puedan seguir caminando por la senda de la justicia. Quédese con nosotros en esta escuela sabática, ayúdenos para que lo que podamos decir, Señor, pueda ser para ayuda, Señor, y comprensión de todos los que estamos aquí. Entonces lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Tengan un feliz santo sábado, cada uno de los que están aquí presentes. Hoy tenemos un buen grupo, gracias a Dios. Y de los que nos están escuchando a través de la web, la lección de esta mañana, la lección número 4 ya, se llama, seguimos con lo de la rebelión y redención. Y este se llama Conflicto y Crisis y se trata acerca de los jueces, del tiempo de los jueces que hubo después del Éxodo y de Josué, de la entrada a Canaán, pues hubo un tiempo de jueces que después se pasó a lo que serían los reyes. Y nos dice el versículo para memorizar. Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Y eso está en 1 Samuel 2:1. Ana fue la madre de Samuel, uno de los jueces más recordados de los sacerdotes de ese tiempo, el que tuvo una vida muy intachable y al que se le atribuyó, Dios tenía una amistad muy especial con él, porque tenía un corazón dispuesto para él y fue instruido desde muy pequeño pues para el servicio de Dios. Nos dice aquí que en el tiempo de los jueces fue un periodo caótico en Israel. Bueno, como leemos a través de la Biblia, pues desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre ha sido un tiempo muy caótico para todos el llamado pueblo de Dios. Vemos ese ciclo una y otra vez. Empezaban a cometer pecados, se arrepentían, luego volvían y así. Y veremos que en los jueces no fue la diferencia. Ellos clamaban al Señor y Dios suscitaba un libertador que traía paz a la tierra hasta que el mismo triste ciclo comenzaba otra vez. Débora, dice uno de los jueces de Israel, fue notable pues inspiró confianza en otros. Ella y Jael fueron heroínas, mientras que los hombres que las rodeaban no tenían ánimo por su timidez y falta de fe. Un subtema recurrente en el gran conflicto se ve también en la historia de Gedeón, cuando el pueblo de Dios afrontaba una situación imposible. Sansón fue uno de los últimos jueces. Después de él la nación descendió a la anarquía. Él fue un héroe mal dispuesto, que estaba más interesado en mujeres que en seguir a Dios, un paralelo de los conciudadanos más interesados en adorar ídolos que en servir a Dios. Y Samuel trajo la esperanza a la nación. Luego estableció una nueva estructura de liderazgo con reyes y uno de sus últimos actos fue ungir al futuro rey David. Pues como vemos, son todos los jueces que marca aquí la Biblia, y hablaremos un poco de cada uno de ellos porque tuvieron un papel predominante en lo que fue el plan de la redención. Y comenzaremos con Débora. Y Débora, aparte de ser una juez, fue profetisa. Eso nos dice en Jueces 4:4. Dice: y gobernaba en aquel tiempo de Israel una mujer, Débora, profetisa, esposa de Lapidot. Y si nosotros leímos el Jueces 4, bueno, la historia de Débora, como lo que nos decía aquí la lección, pues veremos que fue una mujer valiente, la cual Dios había puesto en ese momento de la historia para hacer algo importante, para defender al pueblo de Israel.
Nos dice, la historia de Débora añade detalles interesantes al tema del gran conflicto. Aquí vemos un pueblo sufriendo presión y enfrentando situaciones difíciles. Esto es un paralelo, lo que vimos en Apocalipsis 12, con la lucha increíble, desigual entre un dragón de 7 cabezas y un bebé recién nacido. Y los personajes de esta historia incluyen a Javín, rey de Canaán, y a Sisara, jefe de su ejército, y a Débora, profetisa y jueza, resolvía disputas civiles entre los grupos y personas opuestos, que para ese tiempo tuvo un grado muy inusual de autoridad e influencia para una mujer. Eso es algo peculiar en la historia, porque en ese tiempo, pues eran tiempos bíblicos donde la mujer pues no tenía o no le daba la sociedad de ese momento un papel predominante como lo vemos con Débora en este caso. Pero sin embargo, Dios, que miraba las capacidades de cada uno, la eligió a ella para ese momento determinante del pueblo de Israel. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa acerca de Débora. El micro. Bueno, si no recuerdo mal, creo que ella fue la segunda mujer en tomar, por así decir, importancia y la diligencia del pueblo, ¿no? Sí. Porque la primera yo diría que fue la hermana de Moisés. Miriam. Miriam, ¿eh? Y luego pues se narra la historia de Débora. Lo que está muy bien que también las mujeres pues tengan un protagonismo. No fue única. No. Después de ella hubieron otras, Hulda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que es triste es que todos los varones, ninguno de ellos estaba preparado para seguir los caminos del Señor. Y es triste pues que el Señor no pueda recurrir a ninguno de ellos y tenga que tomar mano de una mujer incluso para darles ejemplo. Sí, exactamente. De hecho, dice... Incluso se habla de ellos que eran tímidos, temerosos. Sí, totalmente. Dice, aquí nos habla el comentario, bueno, fue Barak a pedirle ayuda a Débora, dice que ella se sentaba debajo de una palmera y se sentaba a juzgar ahí, sí, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, dice, y ella envió a llamar a Barak porque Dios le había dado un mensaje, y le dijo que tenía que ir a luchar contra los que en ese momento estaban afligiendo a Israel. Pero entonces él, lleno de temor y de miedo, le dijo que si ella no iba con él, él no iría. Entonces, claro, no confiaba absolutamente nada en él. Bueno, a pesar de todo esto se desprende una buena lección. Reconocieron a ella en esos tiempos, siendo mujer, sí, como profetisa y le hacían caso. Ellos serían más gallináceos, pero le hacían caso. Y si ahora lo comparamos con los tiempos más o menos modernos en los que vivió Ellen White como profetisa del Señor, también sucedía lo mismo. La mujer no tenían voces cantantes. En esos momentos empezaba a moverse todo el tema del feminismo, en esos momentos prácticamente. Pero ella ya era una abanderada de esto, no del feminismo como se conoce, pero sí de estar delante, dando la cara ante multitudes incluso, y dirigiendo un pueblo. Pero a pesar de todo, también mirad cómo ella hace de profetisa, pero no hace ni de reina ni de nada parecido. No. Sigue conservando su función de profetisa, pero no de otras cosas, tipo pastor. Y mirad lo que sucedió con Ellen White. Durante mucho tiempo, ella no vivió la misma experiencia que Débora, porque durante mucho tiempo Ellen White fue rechazada. Y cuando fue aceptada, debido a todas las muestras impresionantes que daba como auténtica profetisa, después, ¿qué pasó? Se empezó a levantar otra generación y se acabó ya cada vez a menos el considerarla como profetisa, hasta llegar a nuestros días, que hay pocos que la consideran así, tristemente, y aún irá menos. Así es. Y aparte de Débora, en esta historia sale Jael, que era la esposa de... ay, ahorita ya se me perdió el... esposa de Eber. De Eber, sí, que cuando fueron a la batalla, que el pueblo de Israel pues logró la victoria sobre sus enemigos, pues escapó el capitán Sisara, creo que es que se llama, Sisara.
el capitán, y dice que era un capitán muy soberbio y que pensaba que tenía, bueno, eso lo explica Elena White, pensaba que tenía, que podía, con todo lo que tenía, él para ir a la batalla, pues se veía invencible. Mas cuando pasó lo de la guerra, salió huyendo y llegó hasta la tienda de Jael. Y vemos la valentía de Jael en ese momento, porque claro, cualquiera podría pensar, esta mujer mató a alguien, pero en ese tiempo vemos cuando Dios daba la orden de que eliminaran a todo el pueblo que estaba en contra de ellos, y a todos, tenía que ser a todos, era por algo, porque Dios estaba queriendo preservar el linaje que venía y de cualquiera persona que los quisiera destruir. Pues dice que Jael, él entró a la tienda y dice que él le pidió agua. Al principio dice Elena White que no lo reconoció quién era, pero luego se dio cuenta de que era el capitán. Y entonces dice que él le pidió agua y ella le ofreció leche. Bueno, eso dice en el canto después de Débora, de Victoria de Débora. Y nos dice aquí acerca de la muerte de Sísara a manos de Jael. Al principio, dice, Jael ignoraba el carácter de su huésped y resolvió ocultarlo. Pero cuando después supo que era Sísara, él, el enemigo de Dios y de su pueblo, cambió su propósito. Cuando él yacía dormido delante de ella, venció su repugnancia natural ante un acto tal y lo mató atravesándole un clavo por las sienes y clavándolo en la tierra. Cuando Barak pasó por allí persiguiendo a sus enemigos, Jael lo invitó para que entrara y viera a sus pies el vanaglorioso capitán muerto por la mano de una mujer. Dios también eligió, Dios les estaba mostrando algo, también eligió a una mujer para acabar, porque lo pudieron haber matado en el campo de batalla, pero no fue así. Pero Dios eligió a esa mujer para matar. Pero Débora ya se lo profetizó a Barak, sí, sí, también. No será tuya la victoria, sino que por mano de una mujer. Exactamente, porque Dios no quería que el pueblo se atribuyera la gloria a ellos, porque ya sabía lo que pasaba. Entonces, como decía Víctor, en esto vemos que claro, se hace la comparación también con Elena White en su tiempo y en nuestro tiempo ahora, porque sigue siendo la profetisa que Dios marcó para los tiempos finales. Ahora pues se la tiene totalmente a un lado, no se le toma en cuenta, ya de hecho se le empieza a denigrar de muchas formas, sus libros se empiezan a quemar, incluso no solo gente que se ha salido de la iglesia, sino que gente misma dentro de la iglesia, en sociedades de jóvenes. Me acuerdo que hay vídeos en internet quemando los libros de Elena White. Es muy triste porque Dios levantó a esta mujer para dar el último mensaje de amonestación, para hacernos un poco, ampliarnos un poco más el conocimiento de la Biblia, no porque no estuviera, lo que ella decía no estuviera en la Biblia, sino porque veía que éramos un pueblo difícil y que necesitábamos una luz adicional para poder aclararnos muchas cosas que salían en la Biblia. Lo que es curioso de este detalle es que en la iglesia se está menospreciando a Ellen White y en cambio se está aceptando al Papa. Sí. Los viajes del Papa, las palabras del Papa, todo lo que el Papa dice, que es muy buen hombre, etcétera. Dices, ¿cómo han cambiado los papeles, no? Cómo se ha cambiado todo. Esta semana vi un reportaje de Salfate, creo que se llama. Sí, Salfate. No sé si lo habéis visto, que habla sobre la profetisa Ellen White. Sí, algo he visto de ese Y parece reportaje. mentira que gente pues que no es, por así decir, del pueblo de Dios, ni creyentes, la alaben, como la alababa él en ese programa, y en cambio los adventistas la rechazan, ¿no? Cuando la Escritura dice que el espíritu de profecía es el espíritu mismo de Cristo, ¿no? Así es, totalmente. Pero han cambiado todo, porque como ella, bueno, dice tantas cosas que la iglesia pues está practicando y que quiere vivirse en la comodidad, entonces por lo tanto mejor se rechaza. Aparte habla de la bestia como el sistema papal,
Y claro, ahora eso está entre dudas. No está de moda porque hoy la Iglesia sabemos que está haciendo ecumenismo, Ecumenismo, claro. y el lenguaje rompe esa unidad ecuménica. Entonces, como no está de moda hoy eso, pues la rechazamos y ya está. Exacto. Aparte de los negocios que se tiene con el Estado, pues claro, no conviene que todo eso, esas ayudas se quiten. Y es mejor callar a la profeta, que como pasaba en el tiempo bíblico, el pueblo quería seguir en su comodidad y era mejor apedrear al profeta que hacerle caso. ¿Cuántos años hace de esta tendencia? ¿De que ha empezado este desmarque de lenguaje? No hace tanto tiempo, ¿eh? Es cuestión de hace pocos años. No sé, tal vez hará 8 o 10 años para acá que se ha comenzado con este movimiento contrario al lenguaje dentro de las filas adventistas. También depende de los países. Hay países como Alemania que esto hace ya bastantes años más. Y bueno, va... Todo en relación a cuando aceptaron al papado como líder, ¿no? Yo creo que la contrariedad contra el lenguaje viene dada a consecuencia de que esas iglesias se han dejado influenciar por Roma, porque si no fueran seguido en el camino. Cuando una persona se separa de lenguaje es porque está caminando de la mano del Papa, porque la Biblia lo dice: o estás conmigo o estás contra mí. La Iglesia ha ido con la profeta de Dios hasta que le ha dado la mano al demonio, no hay más. O sea, todo depende. Ahí vemos, si las iglesias se han ido separando en diferentes años, ahí estamos viendo el trabajo de Roma. O sea, los años que ha estado trabajando en esa iglesia, los años que ha estado trabajando en esta, y cómo su fruto se ha ido infiltrando. Es que se juntan las dos cosas, la infiltración más la buena vida de los adventistas. Entonces, como no se quieren problemas y hay armonía, parece ser entre todos, no podemos ser una nota disonante, pues ya va colando. Y como los infiltrados han hecho buena labor en las escuelas donde se adoctrina a los que van a ser nuevos pastores, con teólogos que van promulgando en favor del ecumenismo, pues es normal. El pueblo, ¿qué hace? Lo que hacen los dirigentes normalmente. Sí. Por tanto, es una Tal es el rey, consecuencia. tal es el pueblo, dice el dicho. Pues siguiendo con los jueces, vamos con Gedeón. Bueno, creo que la mayoría de los que ha leído un poco la Biblia conoce la historia de Gedeón, de este valiente que llama a Dios por todo la fe que tenía de poder llevar también la victoria al pueblo de Israel con armas totalmente inverosímiles contra las que tenía el otro pueblo. Nos dice aquí que, bueno, me llamó la atención, bueno, aparte de todas las lecciones que se pueden sacar de esa historia de Gedeón, que aquí nos dice, que leamos Jueces 6:1, nos dice: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Me pareció, y ayer lo comentaba, interesante que, bueno, después de lo de Débora, pues imagino que por algún tiempo obtuvieron un poco, pero volvieron 40 años, sí, en paz, porque trataban de hacer caso a Dios, pero cuando ya volvieron a desviarse, pues otra vez, para que pudieran aprender, otra vez Dios tenía que intervenir y entregarlos en manos de sus enemigos. Entonces dice que los entregó en manos de los madianitas por 7 años. Si vamos a la simbología que esto tiene, por esos 7 años, al terminar, me imagino, los 7 años, pues Dios levanta de nuevo a un libertador del pueblo, que en este caso sería Gedeón. Aparte que nos dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y aún los hijos de los orientales subían contra ellos. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos,
Si nosotros vamos poniendo esta simbología un poco a lo que sucederá al final del 7º milenio, si hacemos con lo de los 7 años que estuvieron en opresión, y al final de ese 7º vino la liberación, y aparte nos dice que estaban en cuevas, en cavernas, como al final nosotros estaremos los 144.000 cuando venga la liberación de parte de Dios, y haciendo una comparación de que Gedeón también es un juez, simbólicamente representaba a Jesús también. Entonces me pareció interesante esta parte de Gedeón, y aparte después de que Dios dice que vino el ángel de Jehová, se sentó debajo del alcornoque que está en Ofra, el cual era Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová es contigo, varón esforzado. El ángel de Jehová en este momento se está refiriendo, si no me equivoco, al mismo Jesús, que se le apareció a Gedeón para darle un mensaje, que Dios estaba con él y que él iba a libertar al pueblo de Israel de manos de los madianitas. Y entonces fue cuando empieza todo a decirle todo lo que tiene que hacer. Si nosotros vamos viendo la historia, después vemos cómo él se sentía incapaz porque dijo que era el menor en la casa de mi padre. Y vemos que también una referencia con la historia de David, que también fue escogido, era el menor de los 7 hermanos, era el más débil supuestamente. Y en este caso Gedeón también, pero Dios vio en él una humildad y un corazón dispuesto para él. Después nos dice que Gedeón supo que era el ángel de Jehová y dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Y Jehová dijo: Pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y fue cuando edificó ahí un altar y lo llamó Jehová Salón, que de hecho ya hemos hablado de Salón, de Shalom, de paz, que Víctor ha estado hablando, y también creo que es uno de los versículos que tendrá cuando se hable de la paz en el Antiguo Testamento. Y por eso le dijo: paz a ti en ese momento, que no tuviera miedo, que no iba a morir porque Jehová estaba con él. Y como a veces Dios nos pide que hagamos cosas que para nuestra lógica humana es totalmente entendible, y cosas arriesgadas, porque en ese momento le dijo que tenía que ir a destruir la imagen de Baal que tenía su padre y las imágenes de Acera en un pueblo totalmente pagano, un pueblo que estaba rendido a culto, y pues Dios le dijo: ve y hazlo. Ya sabía que se arriesgaba porque el pueblo iría contra él si lo hacía. Entonces dijo que no lo hizo en el día para que su padre no lo viera, sino que lo hizo en la noche. Pero aún así se dieron cuenta de lo que había hecho y lo querían matar. Me gustaría leer unos cuantos versículos. El versículo 16 dice: ciertamente, Jehová le dice a Gedeón: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Y va bajando, etcétera, etcétera. Y llegamos aquí al 22, versículo 22. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Lo decía sorprendido, creo. Sí, sí. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Aquí él está diciendo: estoy contigo, no tengas ningún miedo. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó, lo que hemos dicho antes, Jehová Shalom, que es Jehová es paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Aconteció que en la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Asera que le has cortado. Hace esto, por la mañana el pueblo ve que se ha derrotado el altar a Baal y hay el otro altar. Aquí se ve la señal que también que le da Dios a Gedeón. En el altar de Baal, que era de Satanás, hay el altar de Dios, y es la señal y la visual para que el pueblo y Gedeón mismo tenga confianza absoluta en que van a derrotar a los madianitas un tiempo después, y así fue, porque es lo que va relatando Jueces. Por tanto, es interesante. El altar, que es Jehová es paz,
crea este vínculo que hemos visto en las conferencias de la paz de Dios. Si estás con Jehová hay unión, hay un mismo sentir con Él y con los que están también contigo y que aceptan el altar a Dios. Y por tanto puedes estar tranquilo que vas a derrotar a tus enemigos, vas a superar tus ansiedades, tus problemas, etcétera, etcétera, mientras te mantengas con la vista fija en Dios y siguiendo sus preceptos. Y si os fijáis aquí el altar es carne de cabrito, creo que es, y panes sin levadura. No se mete carne de cerdo y otras cosas. Se mete carne limpia, como dice Levítico 11, y además panes sin levadura, que no tienen levadura, no están leudados. Eso también es un símbolo de Cristo, los panes sin levadura, porque cuando se mete un poco de levadura, ¿qué pasa? Se corrompe ya toda la masa, ya no es pura. Y es interesante que el altar requiriera eso, carne kosher, carne limpia de Levítico 11, y panes sin leudar para mostrar esta pureza. Y así, fijándote en todo eso, siguiendo sus instrucciones, vas a obtener la victoria. En este caso fue contra los madianitas. En nuestro caso, ahora el tiempo final será la vida eterna, si seguimos así. Así es. Pues hay mucha relación en esta historia, que continuaremos con ella porque hay también partes importantes. Bueno, solo quería comentar un par de cosas. Es que fijaros que Madián o Madianita quiere decir contienda, pleito y rencilla. O sea que os pondréis 7 años bajo los madianitas. O sea que, ¿y qué hace Gedeón? ¿Por qué elige a Gedeón? Gedeón, fijaros que estaba cogiendo el trigo y lo estaba escondiéndolo en el lagar para que los madianitas, o sea, la confusión y la rencilla, no los cogieran. ¿Y el trigo a qué representa? Recordemos en las parábolas, cuando no sé, recuerdo ahora la del trigo y la cizaña, ¿no? Por ejemplo, ¿el trigo a quién representa? Representa a los salvos, ¿verdad? Representa al pueblo de Dios. O sea que es que si Gedeón está ahí también representando a Jesús, es como que está diciéndonos, ¿no?, que a esas personas, a aquellos que intenten guardar esa unión, esa paz y proteger a su pueblo de esas rencillas, de esa contienda que no lleva nada más que a caer en el juego del enemigo, para liderar a ese pueblo. O sea, fijaros qué curioso el significado, los símbolos. Si no recuerdo mal, no era uno de los hijos de Abraham. Si no recuerdo mal. Sí, también Midian, sí. Midian es uno de los hijos de Abraham. Sí, salió de Abraham. Sí, sí. Y luego se convirtió en enemigo. Bueno, es uno de los... Sí. Del pueblo de No sé si es lo mismo, pero no sé si supongo que vendrá de ahí el nombre de Madian, ¿no? Sí. Sí, fuera era de Madian. Eso fue en el año bíblico que llevo, hablaba también. Y recordemos que en Madián es donde estuvo, es donde está el monte... Sí, el Petro era de Madián. Y el monte Sinaí está ahí, está en esa zona también, donde se dio la ley. Eran descendientes de Abraham. De Abraham. Pues eran del pueblo de Dios, se apartaron. Sí. Se apartaron y de todas estaban. maneras, aquí hay un versículo que a mí me... ¿Tienes un micro? El micro. El micro se va a marear. Hay aquí un versículo que yo destacaría. Cuando se le aparece el ángel a Gedeón, dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y él responde: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Es decir, es una pregunta que él se hace: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y él narra aquí: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado. Pero ¿por qué ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué Jehová nos ha desamparado? Porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Sí, y lo que les parecía era ir en pos de dioses ajenos. En vez de acordarse de Dios y buscarle, iban en pos de dioses ajenos. A veces esto es una lección para nosotros, que nosotros a veces también podemos decir: bueno, ya está bien de Dios, busquemos las otras cosas ajenas, ¿no? Y luego pues nos sobrevienen problemas. Bueno, ¿por qué? ¿Qué está pasando en la iglesia? Sí. Están buscando estas cosas ajenas y los problemas están llegando. Es decir, que han cambiado los tiempos,
Han No. pasado los años, pero seguimos igual. El corazón sigue siendo igual. El corazón del hombre sigue igual. Desde No nos principio a fin. acordamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Siempre, siempre. Esto, bueno, es que es una estadística que ha venido desde Sí, siempre, sí, sí, siempre, siempre. Pero aparte de eso, Dios siempre tiene a hombres ahí, por uno que sea. Bueno, aquí está el amor de Dios, Exactamente, ¿no? Que a la pesar de misericordia. todo, Él siempre busca y sigue buscando, a pesar de nuestra rebelión, sigue buscando, perdonándonos. ¿Cuántas veces perdonamos nosotros a alguien que nos ofende? Justo vendrá que lo hagamos una vez. Sí. ¿eh? Y en cambio Dios nos perdona una y otra, otra, y y otra. 7 y 70 veces Y 7 siete. las que hagan falta. ¿eh? La Exactamente. diferencia de su carácter con el nuestro, ¿no? Si no fuera así, pues ya estuviéramos todos... Hombre, es que Sí. un pueblo así es para desecharlo. Totalmente, Y en cambio el totalmente. Señor Pero lo aún aguantó seguía, lo cientos aguantó. de años, ¿eh? Lo aguantó tanto. Por la promesa que hizo, la promesa, el pacto que hizo con Abraham. Esto es lo que va a ser uno de los próximos temas de la paz de Dios, porque muchas personas siguen preguntando aún todo esto, ¿no? Sí. ¿Por qué? Y otras cosas relacionadas de masacres y todo esto. Si no es el próximo tema, va a ser el siguiente, pero esto se está acercando ya. Pues aparte de eso, pues aquí en el comentario bíblico de ese versículo de Elena White, nos dice que a Gedeón, la honra, dice, precede a la humildad. Gedeón, él le dijo que era un varón esforzado y que no se sentía capaz de hacer lo que Dios le había dicho. Nos dice, Gedeón sintió profundamente su propia insuficiencia para la gran obra que estaba delante de él. El Señor no siempre elige para su obra hombres de los mayores talentos, sino que escoge a los que puede usar mejor, individuos que podrían hacer un buen servicio para Dios. Quizá sean dejados en la oscuridad por un tiempo, aparentemente inadvertidos por su maestro y sin ser empleados por él, pero si realizan fielmente los deberes de su humilde cargo, fomentando una disposición para trabajar y sacrificarse para Dios, a su debido tiempo Él confiará mayores responsabilidades. A la honra precede la humildad. El Señor puede usar más eficazmente a lo mejor que se dan, a los que mejor se dan cuenta de su propia indignidad e ineficiencia. Les enseñará a ejercer valor de la fe, los hará fuertes uniendo su debilidad con la fortaleza de Él, sabios al unir su ignorancia con la sabiduría divina. Me pareció muy precioso este comentario que hace, porque es así. Dios no elige a las lumbreras de este mundo, que bien podrían hacer, porque si tienen esa capacidad, si se utilizaran para lo que debieran de hacer, pues harían maravillas. Pero como el orgullo humano es el que prima cuando se tiene tantos talentos así, pues Dios elige, dice, a lo necio del mundo, para que su nombre pueda ser glorificado, para que vean que con lo poco Dios puede hacer grandes cosas si ese corazón está dispuesto. Y es lo que hizo en este caso con Gedeón. No sé si alguien quería comentar, había visto una mano levantada. Eso es porque los sabios, normalmente la gente que tiene muchos estudios y los sabios, que dice la Biblia, son gente que quizás sabe mucho, pero tiene un 100% de conocimiento, un porcentaje muy elevado, un 80%, pero de humildad tiene un 0, 1, un 2%. Y claro, así Dios cómo va a actuar con una persona que ya se cree que lo sabe todo o que confía solo en sí mismo porque tiene mucho conocimiento. Y por eso tiene que ir a los humildes. Jesús dijo, os digo yo que si no sois como este niño, no vais a entrar en el reino de los cielos. Un niño no tiene conocimiento, se basa solo en su padre para que le enseñe, se deja guiar en todo, no tiene prejuicios, preconceptos, etcétera. Y nosotros tenemos que ser igual, lo tenemos que hacer en vida adulta, con lo cual, si no hemos estado, bueno, incluso estando en la iglesia toda la vida, le vamos arrastrando un montón de levadura y de tinieblas que tenemos que ir sacando y volver a ser como los niños que éramos al nacer, sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de trauma, de mentalidad extraña, y entregarnos a Dios, seguir su palabra como Él la dice y punto final. Y volviendo a lo de antes de Gedeón, claro que los había desamparado, pero ellos no eran conscientes debido a su grado de hipnosis en aquel momento. Si tienes un altar a Baal,
¿cómo va a estar Dios? Génesis 1 dice, creó Dios la luz y vio que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Y 1 Corintios 6:15 también dice esto. ¿Acaso tiene alguna comunión la luz con las tinieblas? No, por tanto, si hay altar a Baal que son tinieblas, no va a estar Dios ahí. Pero no porque Él no quiera, sino porque las personas han decidido que no esté. Y si está Dios ahí, está el altar a Jehová, como hicieron después, y se quita el de Baal, va a estar Dios ahí y van a superar todos sus problemas y van a ganar sus victorias. Es simplemente eso. Todo es cosa nuestra. Si nos ponemos del lado de Dios, todo irá bien. Si no, pues no. Y nos iremos perdiendo en nuestros pensamientos de qué mal la vida, y será culpa nuestra. Tenemos la solución en nuestra mano y Dios a punto para darnos lo que Él quiere darnos. Así es. Pues continuando con un poco para terminar con Gedeón, pues viene la parte cuando ya Dios le dice que tiene que convocar al pueblo para ir a la guerra contra los madianitas. Y entonces nos dice, levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto al fuerte de Jarot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moret, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho pueblo para que yo dé a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Dios ya de antemano iba viendo el corazón de cada uno de los que estaba, porque sabía que se habían apartado y sabían que si iban con todos los que eran, pues se iban a dar la victoria a ellos mismos. Por mi mano hemos sido salvados. El orgullo estaba ahí impregnado en esos corazones. Entonces, ¿qué le dijo? Ahora pues, haz pregonar que lo oiga el pueblo diciendo, el que teme y se estremece, madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad, y se volvieron del pueblo 22,000 y quedaron solo 10,000. 22,000 hombres no estaban preparados para lo que Dios tenía que hacer, para las armas que Dios iba a utilizar, porque aquí nos dice en el comentario bíblico acerca de esos versículos, nos dice, qué vívida ilustración del tierno y compasivo amor de Cristo es esta. El que instituyó las relaciones de la vida y los lazos de parentesco tomó una medida especial para que no se los rompiera en exceso. Dispuso que nadie fuera a la batalla contra su voluntad. Esta orden también presenta enfáticamente la influencia que puede ser ejercida por un hombre deficiente en fe y valor. Además muestra el efecto de nuestros pensamientos y sentimientos sobre nuestra propia conducta. Dios estaba viendo lo que había en el corazón de estas personas. No estaban preparados para dejarlo todo y para hacer lo que Dios decía. Tenían aún sus afectos en su parentesco, que tampoco lo está criticando Dios, porque sabía, porque él le creó las mismas relaciones, pero no estaban totalmente convertidos para hacer lo que Dios iba a hacer. Entonces, ¿cuántos se fueron? Un montón, 22,000 hombres, y solo quedaron 10,000. Pero aún así, Jehová le dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, porque aún ya estaba viendo que en los otros corazones tampoco había lo que él necesitaba. Llévalos al agua y ahí yo te los probaré, y será que el que yo te dijere, vaya contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te dijere, este no va contigo, el tal no irá. Y entonces llevó el pueblo de las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo cualquiera que doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron las aguas, llevándolas con la mano de la boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Aquí hay una lección muy grande que me gustaría comentar, porque con Ángela estuvimos comentando ayer acerca de eso. No sé si lo quiere decir. Bueno, Elena de White nos explica cómo, yo cuando lo leí por primera vez dije, bueno, beber sí, con la mano o beber sin la mano, ¿qué diferencia puede haber, no? Ella nos explica que era la diferencia de decir, yo ¿qué tengo en mi cabeza? Tengo en mi cabeza esa suplir esa necesidad mundana y bueno, es necesario beber, ¿no? Pero concentrarme en eso concretamente y estar ahí bebiendo como animales, ahí bebiendo, bebiendo y estarme ahí todo el rato que hasta saciarme, o es arrodillarme, coger agua con la mano, beber lo justo y seguir adelante, ¿no?
y ella creo que nos explica algo parecido a esto, ¿no? Que eran gente dispuesto a, sí, con lo justo para tirar adelante y seguir haciendo la obra que realmente hay que hacer, ¿no? Y es muy interesante, yo cada vez estoy viendo más esa correlación, el hecho de que van contra Madián, ¿no? Van contra la confusión, contra la rencilla, contra... Sí. ¿Y qué hace el líder de ese pueblo? En obediencia al Señor, claro. Pues guiar una limpieza. Está guiando una selección del pueblo. Y que sean 300 también creo que es muy significativo. Nos está poniendo otra vez en el 3, en ese punto final de la historia de la humanidad. O sea, un líder preparando a un pueblo para enfrentarse a lo realmente gordo. Estaba haciendo una criba en todo caso Gedeón entre esos pueblos. Una criba tal y como está pasando hoy en día. Es que aquí también se denota unos detalles. Es que fijaros, dice que solo 300 tomaron el agua con la mano y se apresuraron. Sí. Pues, que... Mientras que los otros se arrodillaron, claro. Perdieron el tiempo. Sí. Allá. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, no tenían ganas de hacer la labor. Pero los otros 300 sí, es orden de Dios, vamos con Gedeón, adelante. Iban con premura, por eso tomaron el agua a prisa y salieron adelante para hacer la labor. Exactamente. Bueno, son lecciones. Son lecciones. ¿Qué nos entretiene a nosotros? ¿El agua? ¿Las cosas del mundo? No sé, la televisión, el fútbol. ¿Qué nos entretiene a nosotros? ¿Qué nos priva de hacer las cosas de Dios? Y en relación con la reforma por salud, creo que además ella hace algún comentario al respecto de eso, ¿no? De que nos ponemos ahí a comer y parece que se acaba el mundo y que va a ser la última comida que vamos a hacer y hasta que no estamos que reventamos no paramos. En cambio debería ser comer para alimentarnos y seguir el trabajo, ¿no? Levantándose de la mesa y adelante, venga, seguir lo que tengamos que hacer, ¿no? Y eso nos dará salud también, nos dará dominio propio. Sí. Pero tendemos a lo contrario. De hecho, ella dice aquí, bueno, para ir terminando ya con esto, porque si no, no seguiremos con los demás, el verdadero carácter cristiano resalta la unidad de propósito, una determinación indominable que rehúsa rendirse a las influencias mundanas, que no se conforma con nada que sea menor que la norma bíblica. Si los hombres consienten en llegar a desanimarse en el servicio de Dios, el gran adversario les presentará abundantes motivos para desviarlos del claro sendero del deber hacia otro de comodidad e irresponsabilidad. Los que pueden ser sobornados o seducidos, desanimados o aterrorizados no servirán en la contienda cristiana. Los ponen su efecto en tesoros u honores mundanales, no participarán activamente en la batalla contra los principados y las potestades, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es eso, que estamos con esa lucha, que no es con carne ni sangre, es esa lucha espiritual que está ahí en nuestra mente, esa gran batalla entre el bien y el mal, que es la mayor guerra que hay en sí. Porque cada uno tiene que librarla individualmente. Yo puedo querer mucho a mi hermano y le puedo decir pero yo no puedo salvarlo a él, ni estar en su lucha. Él con sus propios medios tiene que hacerlo. Y es lo que cada uno de esto de la historia de Gedeón hace. Cada uno de ellos individualmente tenía que tomar una decisión, porque no podrían, nadie iba a ir con ellos a esa batalla haciendo su trabajo. Cada uno tenía que hacerlo. Y esa lucha también creo que a nivel de las familias, o sea, hay que saber sobreponer a todo lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Porque muchas veces estamos aquí en el culto y estamos con comunión con Dios y muy bien, nos estamos llenando y tal, pero llegamos a casa y cualquier conversación ya te despista, ¿no? Y hay que saberse sobreponer a eso, ¿no? Y que esa comunión con Dios sea el máximo de tiempo posible, porque a veces no solo es una lucha contra nosotros, sino es contra, digamos, el espíritu que están removiendo otras personas también, sí, no solo en la casa, en la calle y todo, ¿no? O sea, que tenemos que mantener esa mansedumbre a pesar de la adversidad, porque si no mantienes esa mansedumbre, pues te acaba robando la atención el enemigo, ¿no? O sea, te despista, te separa del Señor. Y sin querer, porque es... Pero
hay que permanecer ahí, ¿no? En esa comunión con el Señor, un estado de meditación en Cristo, ¿no? Exactamente. Pues y Gedeón pues fue a la batalla con esos 300 que estaban dispuestos, y las armas que Dios le dio fueron una trompeta y tea y los cántaros. Las antorchas. Unas armas totalmente que si el otro pueblo lo viera, pues se iban a reír, porque ¿y estos qué van a hacer con estos? Pero más la batalla eran de Dios, no era del propio pueblo, era Dios quien las estaba. Y de hecho Dios hizo confundir a los madianitas para que entre ellos mismos no necesitó ni que el pueblo fuera a pelear con ellos, sino que entre ellos mismos se mataron. Entonces vemos cuando Dios nos pide cosas que a nuestro entender son tan inverosímiles, tan ridículas, pero que si Dios lo dice es porque Él sabe por qué lo está haciendo y sabe que con eso obtendremos la victoria. Entonces es cuando el mundo tal vez ve que nosotros queremos seguir por el camino de Dios, y tal vez la mayor parte de personas ni creen, entonces lo ven como algo tonto, algo ridículo, dice, ¿qué está haciendo este? Pero más nosotros estamos siguiendo lo que Dios nos ha dicho, y a pesar de que el mundo nos ve así, como unos completos tontos, nosotros sabemos y hemos tenido esa experiencia con Dios, que no es así, que estamos yendo hacia la victoria y tratando de que por nuestra obediencia y por nuestro testimonio otros también lleguen a esa victoria. Y lo que me has dicho antes de Jueces 7:3, que dice así: pues ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Claro, ¿por qué se le pide eso, que lo diga? Pues la misma Biblia lo dice, es simplemente Dios está haciendo respetar su Torá. Deuteronomio capítulo 20, versículo 8. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Eso es el leyes sobre la guerra. Dios no cambia. Un tiempo después está aplicando su ley y está simplemente actuando como él dijo en los tiempos de Moisés. En una guerra espiritual. Claro, en guerra literal o guerra espiritual. ¿Por qué se tienen que ir? ¿Por qué hay de haber una criba? ¿Por qué se tienen que ir todos los hombres que no sean aptos? Porque luego una manzana podrida pudre todo el resto. Si se hubieran quedado estos 22.000, se hubiera pudrido todo, el ánimo de todos hubiera decaído y hubiera ido todo muy mal. Al final se hubiera perdido a Dios de vista. Los que se quedaron fueron los que estaban centrados y tenían ganas de verdad de hacer la función que Dios había dicho. Y eso pasa igual ahora. Tenemos una guerra contra espíritus, ¿no? Contra demonios, no contra personas, contra demonios. Por tanto, quien no esté centrado y sepa que esto es así y que es de verdad y hay un camino a seguir y que no nos podemos ir ni a derecha ni a izquierda o retroceder o parar o hacer el tonto, pues mal. Tenemos que aplicar la Torá también a nivel espiritual, en este caso como ley sobre la guerra. Y tenemos que, con amor, decir a los hermanos y a todos los que ya lleven tiempo y conozcan de sobra el camino, decir: ¿quién quiere seguir hacia adelante? Pero una pregunta con respuesta sincera. ¿Quién quiere seguir hacia adelante? ¿Quién lo tiene claro del todo? ¿Quién tiene fe verdadera? Y entonces así se hace criba. Y Dios la va a hacer al final y también nos manda que nosotros tomamos el ambiente de nuestros grupos, de nuestras iglesias, etc. Por eso hay el mensaje de la Odisea. Los tibios, los que no se definen, los que no saben, van a ser vomitados. Por tanto, se sale del estado ladicense y se vuelve al estado de Filadelfia, que es justo la anterior, que es la iglesia pura, la buena, la que no es condenada, o no hay nada que hacer. Dios lo va a hacer. Nosotros tenemos que hacerlo también y ayudar a los que aún sean pusilánimes, pues vamos, deja de este estado de pusilánime y entrégate de verdad ahora que aún hay tiempo. Eso va a volver a pasar porque forma parte de la Torá y Dios la aplica. Por tanto, el zarandeo viene a raíz de esto, de leyes sobre la guerra, en este caso guerra espiritual. Bueno, de hecho, tiene toda la razón, pero es más que nosotros que vamos a decir a alguien espabila, es el mismo, o sea, simplemente dejándote llevar por el mensaje y la verdad presente, el mismo mensaje es ese hacha que está al pie del árbol, ¿no?
O sea, esta es un paralelismo todo el rato a Elías. Al primer Elías, al segundo Elías y al tercer Elías. Que es poner el hacha en el pie del árbol. ¿Y el hacha qué es? El mensaje. Cuando tú pones el mensaje y dices 2031 o dices Elena de White o Babilonia, todo eso es el hacha al pie del árbol. Entonces, claro, eso hace que esa persona pues diga, pues sí o pues no. Y se tiene que retirar o no. Y de hecho, se retiran no incluso siendo conscientes de que se retiran, sino que seguirán como que parece que están luchando, dice también la profecía, ¿no? Que parece que están luchando por defender al Señor, pero en realidad estarán yendo contra el pueblo de Dios. Así es, totalmente. Sí. Bueno, continuemos porque no sé qué horas. Bueno, de hecho es por la tarde. Vale. Bueno, de allí sigue con la historia de Sansón, que todos la conocemos, creo que es una de las más conocidas también. Vemos a este elegido de Dios que pudo hacer muchas cosas y que hizo cosas, pero no de la manera en que Dios hubiese querido que fuera. Vemos a un hombre que fue elegido desde antes de nacer. Se le dijo a los padres que tenía que cuidarlo de cierta manera, tenía que ser nazareo, no tenía que beber nada del producto de la vid, bebidas alcohólicas, tenía que cuidar su alimentación desde el vientre de su madre y fue educado de esa manera porque sus padres eran personas fieles. Pero, ¿qué pasó en ese transcurso del crecimiento de Sansón? Pues que lo que puede pasar a cualquiera, seres humanos que a pesar de que Dios lo había elegido, pues él tomó la decisión de irse por otro camino. Y nos dice aquí Elena White, precisamente cuando llegaba a la edad viril, cuando debía cumplir su misión divina, en el momento en que más fiel a Dios debiera haber sido, Sansón se emparentó con los enemigos de Israel. No se preguntó si, al unirse con el objeto de su elección, podría glorificar mejor a Dios o si estaba colocando en posición que no le permitiera cumplir el propósito que debía alcanzar su vida. A todos los que tratan primero de honrarlo a Él, Dios les ha prometido sabiduría, pero no existe promesa para los que se obstinan en satisfacer sus propios deseos. Sansón tenía tantas cualidades, de hecho la Biblia lo llama como el hombre más fuerte que existió en ese momento. De hecho, ayer leyendo un poco profetas, patriarcas y profetas, vi que Elena White decía que era un gigante, Sansón. No solamente la fuerza descomunal que tenía, porque debió haber sido un hombre espectacular, que cualquiera que lo viera le temblaban las piernas. Si mató, no sé si fueron 2000 hombres con una quijada de un asno tenía y arrancó las puertas de una ciudad, con lo que me imagino, y la llevó hasta una colina. Era un hombre con una fuerza impresionante, que Dios lo había dotado. Y aún en su obstinada desobediencia, aún el Espíritu de Dios estaba en él, porque la fuerza que Sansón tenía provenía de Dios. Sí, no era natural, provenía de Dios, y aún en su desviada vida, pues Dios lo estaba utilizando para poder acabar con sus enemigos. Es lo que hablábamos a veces, cuando las personas no hacen lo que tienen que hacer, aún Dios en su misericordia, porque tiene misericordia, pues Dios utiliza eso malo que estamos haciendo para convertirlo en un bien para su fin, para su obra. No quiere decir con esto que es lo que tengamos que hacer, pero conoce Dios el ser humano como es, de obstinado y de que siempre va por lo malo y no por lo bueno, pero en su misericordia Dios ve que puede utilizar eso malo para un bien. Y es lo que pasó con la historia de Sansón. Bueno, se pueden sacar tantas lecciones. De hecho, hemos hablado también en otras escuelas sabáticas de las simbologías que hay en muchas de las cosas que hizo Sansón, pero por tiempo no lo vamos a hacer. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa para pasar a la otra acerca de Sansón. ¿Nadie? Sí. Reiterarme en lo que has dicho, que muchas veces tenemos la tendencia a juzgar a las personas por lo que vemos que hacen y puede ser una persona como Sansón.
predestinada, porque Sansón es de los pocos ejemplos como Jonás, ¿no? Que está acogida desde el vientre de su madre para hacer una labor que la va a hacer, o sea, sí o sí. Porque el Señor dice, no, es que tiene que ser esta persona. Y esta persona decide hacer todo lo contrario. Pues en eso también lo redirige el Señor para que al final haga su trabajo. Entonces, cuando vemos a nuestro alrededor, debemos aplicar esa misericordia y ese amor a los demás y no llegar a pensar que eso que está haciendo está perdido. Esta persona está perdida. Y a lo mejor está destinada a salvar a tu pueblo. Es una pasada todo ese concepto, ¿no? No sé. ¿Algo dirías? ¿Vas a decir tú? No. Bueno, pasamos un poco ya a Ruth, que es otro de lo que ya hemos hablado. De hecho, Josep hizo una predicación acerca del libro de Ruth, que sacamos tantas lecciones tan buenas. Bueno, por tiempo no vale no podemos. Bueno, una dice Ángel. No, se habló de mucho, se habló de todo, pero sí. lo que me dio ahora mismo, bueno, hablamos de la simbología de voz con Jesús, de toda la simbología de la cebada y todo eso, ¿no? Pero ahora mismo lo que me dio más curiosidad es el hecho de cómo empieza todo, ¿no? Como Ruth con Noemí, lo que realmente, cómo empieza todo es cómo, con la fe, con la unidad, o sea, son uno. Sí. Noemí y Ruth son uno. Y entonces son una misma fe, son iglesia. Y entonces es cuando todo el camino empieza y acaba siendo bendecida Ruth, pues eso, que es línea ascendente del Mesías. Sí. Exactamente. Y no siendo del pueblo de Dios. Así es. También vemos como siendo de una nación enemiga de Israel, pues ella decidió ponerse del lado de la fe de su suegra, sería, ¿verdad? Pero estas palabras estremecen. Sí, totalmente. Tu pueblo será mi pueblo, ¿Cómo debió haber sido Noemí con Ruth y en general para que esta mujer haya hecho esta tremenda decisión? El ejemplo, es que ahí vemos una vez más que es el ejemplo el que cambia, es el ejemplo nuestro el que verdaderamente habla. Podemos decir muchas palabras bonitas y grandes discursos, elocuencia, pero con nuestro ejemplo podemos desbaratar absolutamente todo. O con nuestro ejemplo podemos llegar a una persona a que se convierta a los pies de Cristo. Es ahí tan importante nuestro testimonio, de que tratemos siempre de hacer las cosas bien. Claro, no siempre lo haremos porque somos seres humanos y caemos, pero en la medida de lo posible, tratar siempre de clamarle a Dios y pedirle que nos ayude a tener un buen ejemplo entre las personas, porque dice que el Evangelio también es predicado por testimonio, por nuestro propio testimonio. Y a veces más. Y a veces mucho más, mucho más una acción que miles de palabras de las que podamos decir. Entonces, en el caso de Ruth vemos que fue algo realmente importante. Y por último tenemos a Samuel, también ya se ha hablado en ocasiones de él. Vemos que fue un pedido muy especial, ya vimos el versículo para memorizar, de una sierva de Dios, porque la llamó que Ana era totalmente con un corazón dispuesto para Dios y que estaba rogando por un hijo que no tenía, y que eso le causaba pues mucha amargura, porque en ese tiempo para una mujer era muy importante los hijos, y era como realizarse como mujer, y pues ella no tenía, y aparte de todo estaba Penina, creo que así se llamaba. Sí, que la afligía tanto, pero aún así era una mujer tan piadosa que cuando Elena White lo explica, que ella no tomaba atención, sí le afligía tanto, pero ella siempre se mantenía en su línea de tratar de ser fiel a Dios y de no pagarle con mal a lo que Penina hacía. La otra tenía hijos, más Elcana dice que su amor estaba para con Ana, era su esposa favorita,
porque él veía lo que sufría por querer un hijo. Pues Dios escuchó esa oración y de allí vino Samuel, que ella aún antes de nacer ya se lo había dedicado a Dios. Ya le había dicho al Señor que ese hijo iba a ser para él. Él se lo había dado, pues para él tenía que ser. Y su educación fue totalmente magistral, porque todo lo que llegó a ser Samuel, desde niño instruido, primero por su madre, 3 años creo que dice, si no me equivoco, dice Elena White, 3 años, y después lo llevó al templo para que fuera instruido por Elí, que vemos una paradoja importante porque instruyó muy bien a Samuel, pero en cambio a sus hijos fue algo tan fatal, porque de hecho nos dice, tenía la negligencia criminal de Elí, dice, la conducta de Elí, su pecaminosa indulgencia como padre y su negligencia criminal como sacerdote de Dios, presenta un notable y penoso contraste con la firmeza y negación de la fiel Ana. Elí conocía la voluntad divina, sabía qué caracteres de Dios puede aceptar y lo que él condena. Sin embargo, toleró que sus hijos crecieran cultivando pasiones desenfrenadas, apetitos pervertidos y costumbres corruptas. Elí había instruido a sus hijos en la ley de Dios, les había dado un buen ejemplo con su propia vida, pero esto no era todo su deber. Dios requería de él, en su calidad de padre y sacerdote, que los reprimiera para que no le hicieran su propia voluntad perversa, pero no había cumplido. Él, por, no sé si era miedo o comodidad o qué, sabía lo que sus hijos estaban haciendo, tenía que reprenderlos, tenía que poner su autoridad, pero no lo hizo, los dejó hacer lo que ellos quisieran. Y pues al final ya vemos cómo terminaron. Entonces es una lección también para los padres, que llevan a sus hijos por el camino de la obediencia, le enseñan la ley de Dios, le muestran el camino, pero llega un momento en que tal vez los hijos pues se van un poco desviando, y los padres muchas veces, y eso lo he visto en muchas familias adventistas, por no tener problemas, por estar tranquilos y llevar la fiesta en paz, que dicen, veo a mi hijo que está haciendo cosas y no le digo nada. Entonces, también se trata con lo que está diciendo aquí acerca de Elí. A veces, a pesar de que eso lleve a que no tengamos ese cierto sentido de paz en ese momento, pero más adelante los hijos lo van a agradecer cuando se les corrige y se les enmienda desde un principio. Y bueno, esto le pasó también un poco a él mismo, ¿eh? Sí. Él también tuvo hijos. Él también, es que a eso vamos. Y el pueblo le decía, tus hijos no son como tú, ¿eh? Sí. A eso va. Es decir, que él estaba tanto por las cosas del Señor que dejó un poco de lado a lo que también es obra del Señor, a la familia, a los hijos, a la descendencia. Ahí vemos la paradoja de esto, que en cada uno de estos casos hay una gran... Si vemos con Gedeón, claro, después hizo desviar al pueblo con una cosa, claro, que hizo. Vemos que primero hizo llevar a la victoria al pueblo ya que se convirtieran, y luego más adelante explica la historia que por haber hecho un efod, no sé qué, el pueblo fue en pos de la adoración a otros dioses. Es que es increíble. En este caso, Elí no es que se dedicara exclusivamente al templo y dejara a los suyos de lado, sino, como nos dice Ellen White, lo hacía para tener esa paz. Sí, lo que estábamos diciendo. Que no quería problemas en su casa. Sí. A mí que no mataba a alguien, ¿eh? Como se decía, que me dejen tranquilo. Y por eso no hacía hincapié en la educación que debía hacer en los suyos. No era para consagrarse exclusivamente a las cosas de Dios, sino para que lo dejaran tranquilo. Lo dejaran tranquilo. Que eso es más grave aún. Sí. Y sobre esta paz, Ángel nos quiere decir algo. Bueno, meten cada una siempre. Aquí dice en la cita de Patriarcas y Profetas, dice, Elí era un padre indulgente. Amaba tanto la paz y la comodidad que no ejercía su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos. Antes de contender con ellos o castigarlos, prefería someterse a la voluntad de ellos y cedía en todo. Cedía en todo.
Teniendo en cuenta la paz, como la hemos estudiado, la paz del mundo y la paz de Dios, cuando Jesús también la diferencia, aquí lo que estaba buscando Elí era la paz del mundo. Sí, exactamente. Elí ansiaba la paz del mundo y era sacerdote, pero él quería la paz del mundo. Pero la paz de Dios, ¿qué implica? Implica corregir, implica redarguir, implica amonestar, si toca, castigar, si toca, y esa es incómoda. Entonces ahí hay un paralelismo clarísimo con el ecumenismo y con lo que la iglesia denominacional va a acabar haciendo según la profecía. Ceder en todo. Es impresionante. Y que si vemos, hay un paralelismo con Elí también, porque hoy en día la iglesia lo que quiere es estar en paz. Y no, sí, y no corrige. Genial. Por estar en paz con la congregación, pues yo les voy a hablar solo de amor, que Dios es amor, que Dios es paz y que todo está tranquilo, que esto va bien. Que esa, o sea, que de alguna forma, cuando un padre tiene que ir corrigiendo a un hijo... Y Elí significa elevado también. Que de alguna forma la paz de Dios, ese corregir, ese amonestar, ese redarguir, tiene que ser como un pasito a pasito, ¿no? Poco a poco, porque como un hijo se tiene que ir enderezando como una tomatera, ¿no? Cuando llega el momento, echarle un nudo para que siga tirando para arriba lo mismo, ¿no? Pues no podemos estar esperando en la paz del mundo para que cuando ves que esa tomatera se va a volcar y llega el momento de caos, de histeria, y entonces es cuando al pueblo de Dios lo tratan como de loco. No podemos dejar esa situación que sea así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir enderezando el camino poco a poco e ir atando en la paz de Dios. Porque si dejamos que la paz del mundo vaya haciendo estragos, llegará un momento que, ¡pum!, o sea, que será como la Torre de Babel, que es que se va a caer, porque será algo insostenible, ¿no? Después los hijos de Samuel hicieron lo mismo. Sí, es que eso es lo que decía Josep. Increíblemente Samuel, con el ejemplo, con la vida tan intachable que tenía. Yo recuerdo una experiencia de unos hermanos adventistas, ya hace unos años, que el matrimonio estaba tan entregado a la obra que los hijos, cuando llegaba el sábado, dice: papá, odiamos el sábado. Sí. Y, caray, hijos, ¿por qué? Porque nos dejáis solos. Y los sábados iban a hacer labor misionera, predicar el evangelio y tal, y dejaban a los hijos solos. Y los hijos decían: papá, odiamos el sábado. Claro, esa labor también hay que hacerla con los hijos. Claro, es que con ellos. Dios te ha dado también esa empresa que es tu familia. Aquí está. Y que hay una cita de Ellen White que dice: aquí nosotros y los hijos que nos has dado, ¿no? Eso es lo que tenemos que llevar al Señor, porque son herencia de Jehová. Somos administradores de ellos también, para con ellos, ¿no? Es decir, buscamos la eternidad nosotros, pero ¿y ellos nos acompañarán? O por tal vez la mala educación que les hemos dado, se van a perder. Esto es una meditación para cada padre, ¿no? Sí. Tiene el equilibrio. Hablamos de un equilibrio, pues el equilibrio tiene que estar también aún en le esto. pasó un poco esto, ¿no? Él estaba tanto por la obra de Dios que descuidó un poco a sus hijos. Y hay que hacer una cosa, pero sin dejar de hacer la otra. Está bíblico. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Esto se refiere a la gente de los gobernantes que buscan la paz mundana, que no habrá guerras, no habrá conflictos entre países. Pues cuando digan esto, cuando el Papa diga esto, preparaos porque no vendrá precisamente paz. Por eso buscar la paz del mundo no tiene mucho sentido bíblicamente. Y 1 de Samuel 2, del 4 y 5, esta oración de Ana es muy interesante porque dice aquí: y los débiles se ciñeron de poder, los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Pablo en el Nuevo Testamento dice que en la armadura de Dios nos tenemos que ceñir los lomos con la verdad, que la verdad es Cristo, él mismo lo dijo: soy la verdad, el camino, la vida. Evidentemente Pablo se debía basar en algo cuando dijo esto.
y él solo tenía el Antiguo Testamento como escritura fiable, por tanto se estaba basando en esto, en este versículo y otros. Los débiles se ciñeron de poder. Cuando te ciñes con la verdad de Dios, con su palabra, con Cristo, es cuando obtienes el poder, no por ti mismo. Luego dice que los saciados, los que están bien, los que no pasan muchas dificultades, los que ya lo tienen todo, por tanto no tienen necesidad de nada más, se alquilaron por pan, alquilaron sus vidas por el alimento. En cambio, los hambrientos dejaron de tener hambre, porque estos fueron a comer el pan espiritual, que es Cristo mismo. Fueron a su palabra, y es lo que tenemos que hacer, ir a la palabra de Dios, comérnosla y seremos saciados espiritualmente, que es lo que de verdad importa. Luego ya, evidentemente, Él también nos va a proporcionar alimento, ya lo dice. No, no me acuerdo exactamente del texto, pero no, la flor aquella del campo no es tan bonita que es por ella misma, no, porque Dios se encarga de que sea bonita y da alimento a los pájaros. ¿Cómo más no nos va a dar alimento a nosotros, que somos la niña de sus ojos? Por tanto, es aquí un llamado a no pensar tanto en lo material y en los afanes de cada día, de ay, qué comeré, qué me pondré, etcétera, y ir más a la Biblia y querer nutrirnos espiritualmente y comer de este pan espiritual que es Cristo mismo. Si no, podemos encontrarnos en que nos alquilamos por pan, que ya estamos saciados de comida, lo tenemos todo, y ya dejo para mañana el estudio bíblico, por ejemplo, o por otro día. Y luego al día siguiente, pues lo dejo para otro día. Y así ir haciendo y entrar en una espiral que al final ya la Biblia va a importar poco. Y sobre todo, si somos humildes y nos rebajamos hasta abajo para algún día poder volver a subir a las alturas, que es lo que nos pide Dios, pues nos ceñiremos con la verdad y tendremos poder verdadero, aunque para el mundo seamos 4 zarrapastrosos que corremos para ahí diciendo tonterías. Tendremos verdadero poder y al final se va a ver, porque cuando caigan las plagas, los 144.000 estarán protegidos y los otros querrán conocer en aquel entonces, pero la puerta de la gracia estará cerrada, por tanto, finito. Luego tendrán hambre de la palabra de Dios, dice Amós, creo que es Amós 8, pero ya no la van a encontrar, no la hallarán, es imposible, el tiempo de gracia se ha cerrado y ya está todo el conteo hecho. Quisiera añadir a lo que decía antes José, mi hermano, del tema de la educación a los hijos y la preponderancia que algunos tienen para, primero todo lo de Dios, después los niños al lado. Ahora la situación para educar aún es más grave. Y es, si hasta ahora, más o menos, los padres, si los dos eran creyentes, tenían una educación directa hacia sus hijos, ahora ¿qué está pasando? Que normalmente no son los dos, ambos padres, los que son creyentes. Y si lo son, a veces hay uno que salta. Y entonces tienes que cargar con la educación de los hijos el que te quedas. Y de un modo doble. Y eso no es fácil, pero hay que hacerlo. Hay que intentar hacerlo como sea. Y después Dios hará el resto, por supuesto. Pero ahora la situación aún es más complicada que tiempos atrás. Con un mundo tan lleno de corrupción y de mal por todos lados, por donde pasemos, hay mucha más atracción. Y Dios hace milagros en eso. Dios contesta las oraciones. Pues vamos a terminar precisamente con... No, que recordemos que precisamente, como dice el lenguaje, sobre las oraciones de las madres, la importancia que llegan a tener sobre los hijos, ¿no? Y algún día el cielo va a demostrar que esas oraciones han tenido su gran qué. Pero es que ahora ya ha llegado a la situación que ya no es solo las madres, porque las madres a veces son las que precisamente no quieren saber nada de la verdad o la dejan cuando la tienen. Y los padres deben seguir haciendo esas oraciones por sus hijos como si fueran las propias madres. Así es. Vamos a terminar con 2 citas precisamente hablando de ello, que estaban aquí, de Elena White, que dice... los ministros de Cristo deben ser ejemplo de la Grey, dice, el que no dirige sabiamente su propio hogar no está calificado para guiar a la iglesia de Dios. Y esta ha sido una de las citas que muchas personas les he escuchado decir, porque a veces, por ejemplo, los ministros de Dios, hablando también de pastores, tienen su vida familiar un desastre, pero un desastre completo. Sus hijos, bueno, ya ni hablar, y tratando de dirigir una congregación o una iglesia. Cuando Elena White dice que si no saben dirigir su propio hogar, no están calificados
para dirigir a la iglesia. Es la importancia de saber gobernar primero tu hogar y después poder salir a tratar de dirigir al pueblo. Y otra cita que hablaba acerca de esto, de que de los dos dice, si solo uno de los padres es negligente en su deber, los resultados se verán en el carácter de sus hijos. Si ambos fracasan, dice, cuán grande será la responsabilidad delante de Dios. ¿Cómo podrán escapar de la condenación de los que destruyen las almas de sus hijos? Un solo padre es negligente, pues dice ella que los resultados ya se verán en el carácter de cada uno de los hijos. Y ahí las rodillas que tienen que estar totalmente notables para poder hacer esa labor tan grande que es la educación de un hijo. Claro, es que antes de tener hijos viene el matrimonio. Por tanto, si Dios dice que los dos deben ser uno, una sola carne, incluso antes del matrimonio tiene que haber una elección correcta de la mujer hacia el hombre y del hombre hacia la mujer. Claro. Si aquí se falla, luego, evidentemente, cuando se está en matrimonio y se tienen hijos, uno va a fallar o los dos van a fallar y los hijos van a pagar las consecuencias de una mala elección de sus progenitores. Por tanto, todo esto, antes de tener hijos, se tiene que pensar con qué mujer tenerlos y con qué mujer compartir la vida, y la mujer tiene que pensar con qué hombre va a compartir su vida, porque si coge a alguien que no está con Dios o viceversa, pues mal irá. Por tanto, la decisión viene ya de aquí. O sea, es algo muy a tener en cuenta. Viene de Génesis 2, creo que es, ya se dice. Bueno, y ahora creo que ni debería de contemplar la idea de tener hijos, viendo todo el panorama cómo está y los pocos años que quedan y cómo viene todo a saco detrás de nosotros, es de plantearse esas cosas, porque realmente, claro, es decisión de cada persona y cada quien lo hace, pero es una posibilidad que deberíamos de tener en cuenta. Y para terminar, la última parte aquí de lo que dice del viernes, nos dice, los seres humanos creados a la imagen de Dios fueron creados con un propósito, y no obstante, de acuerdo con la Biblia, estos hombres eran hijos de inutilidad. ¡Qué desperdicio de vida! O somos del Señor haciendo algo con sentido y propósito para Él, o somos al final inútiles. Esto tiene sentido considerando que toda nuestra experiencia y el propósito para la vida solo provienen de Él. O somos de Dios o no somos de Él. Es así de simple y de sencillo y tajante. O recogemos con Dios o desparramamos. Y toda nuestra vida debe de ir dirigida a eso, a hacer su voluntad en todos los sentidos, tanto en nuestro hogar, como en nuestro trabajo, como en la obra de Dios. Todo tiene que ir orientado a hacer la obra de Dios. Cuando hacemos las cosas bien, para gloria y honra de Dios, ya lo estamos honrando y ya vamos en ese camino. Y ya sea que lo hagamos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde esté. Pero si vamos haciendo las cosas bien, pues iremos por ese camino. Así que terminamos. Yo quiero decir un último comentario, que por eso la verdad presente, ahora que decía Víctor que es aún más difícil educar a los niños porque no hay un mismo sentir, ¿no? Cuando Víctor explicó un día que en la Torre de Babel se iban subiendo escalones y que conforme se iban subiendo el sentir cada vez era más diferente, que uno pedía pasta y lo que le enviaban eran tochos, ¿no? Y se me quedó metido en la cabeza eso, ¿no? Y dice, claro, cuando hay un equipo y no hay un mismo sentir y la construcción no es buena, al final se derrumba, ¿no? Por eso es tan importante ese mismo sentir, ¿no? Y sobre todo en un matrimonio, porque tú estás levantando esa torre de Babel que es como un niño, ¿no? Un niño que es una torre y que si no la edificas con unos buenos cimientos, al final, pues se la pega, ¿no? Y por eso es esa... Esperemos que no... Exacto, por eso yo creo que, bueno, esa importancia del mismo sentir y de construir y edificar sobre la roca que es Cristo, ¿no? Sí. Pues terminamos con una oración, no sé si... Víctor. Se me quedó metido la pasta y le enviaban todo. Ángel, termine con la oración. Padre nuestro que estás en los cielos,
En tu santo y precioso nombre, Señor, nos postramos hoy en este precioso día de sábado que nos has regalado, para darte gracias por tus elecciones, por todas aquellas personas que tú eliges para que todo tire adelante, porque tú sabes los corazones, tú sabes quién es el adecuado y quién no. Ayúdanos a aceptar tu decisión y tu voluntad para todos nosotros, pues tienes un trabajo especial para cada uno de nosotros, y es nuestro trabajo, nuestra tarea, reconocer cuál es. Ayúdanos a tirar adelante con familia, la de la tierra y la del cielo. Ayúdanos a ser coherentes, empáticos con todos ellos, a quererlos, a amarlos con todo el corazón y a aplicar esa paz que tú nos quieres dar, la única válida. Todo eso te lo pedimos en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo, y también para perdón de todos nuestros pecados. Amén.